Buenos días. Me uno al saludo a todos los papás, a todos cuantos han procreado un hijo, pero especialmente a los que han sabido honrar su misión paterna con sus hijos. Eso sí, doy una palabra de consuelo a quienes ya no tienen a su papá para festejarles hoy. Particularmente quiero traer una palabra de consuelo al pastor Julio Garro, a su hermana Tatiana, a Dani, a José Manuel, a Luis Diego. Hace 4 meses ellos dieron su adiós a su querido papá, don José Manuel. Y también, como un hecho más reciente, damos nuestra palabra de cariño y fortaleza a Soledad y a Susana González, que despidieron una semana atrás a su padre. Así también Jerry Esquivel, que hace pocos días pasó por el mismo dolor. De todo nuestro corazón, como cristianos, como iglesia, les pedimos que sean fortalecidos al Señor, que Dios tenga en gloria a sus papás. Permítame usar como plataforma de mi reflexión esta mañana la cita de 1 de Pedro 5:3 que dice: no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino ejemplos para el rebaño. La Nueva Traducción Viviente dice: no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Pido al Espíritu Santo me guíe en esta reflexión y que las palabras que pueda dar sobreedifiquen espiritualmente sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra padre se dice que proviene del latín pater, cuya raíz significa nutridor, protector y sustentador. En la Biblia, padre es lo que da origen a una familia. No obstante, poco habla la Biblia del padre como uno que engendra, quizás porque los pensadores bíblicos sabían que no basta con engendrar a una persona, a un hijo, para ser verdaderamente un padre. La Biblia misma más bien pone énfasis en la tarea de proveer, proteger y sustentar. Y resalto esto porque es exactamente lo que la Biblia habla acerca de los pastores también. La palabra nutrir proviene de dos términos griegos: énfreto, que significa instruir, y epicorregeo, que indica proveer provisión, tanto material como espiritual. Así que padre es un proveedor e instructor. Pero quiero ir un poco más profundo y resulta que los conceptos de paternidad están asociados a 3 importantes tareas que ya he adelantado: alimentar, orientar y proteger, y como dije, están ligadas a tareas de un pastor con sus ovejas. Así que yo deduzco que cada padre cristiano es pastor de su hogar por cuanto alimenta, orienta y protege espiritualmente a su familia. Solo indico esto para llevarlos al siguiente concepto. Desde la perspectiva cristiana, la misión de un padre es la de ser muy principalmente un guía espiritual de su casa. Oiga muy bien, un guía espiritual. Como algunos ya saben, yo no favorezco mucho el concepto de que todos los padres somos sacerdotes de nuestros hogares. El sacerdocio era una práctica antigua relacionada con la mediación entre Dios y los hombres, y nosotros ahora todos podemos ir delante de Dios. Me identifico más con el concepto de que cada padre debe ser un pastor de su pequeño rebaño, sin que esto desmerite la acción pastoral que muchas mujeres deben realizar como consecuencia de la ausencia de un padre en su casa, ya sea ausencia física o ausencia espiritual y psicoemocional. Con todo lo que estoy diciendo hasta ahora, quiero profundizar sobre algunos elementos prácticos que deben caracterizar la identidad y la tarea de un padre de familia como guía espiritual de su casa. Y en los siguientes minutos quiero destacar algunos de estos aspectos, algunas de estas características o tareas. Así que vamos a nuestro tema: un guía espiritual. Ese es nuestro tema. Primero, un guía que inspira el amor a Dios. La misión del padre en una familia tiene su gran inspiración en lo que se conoce como el Shema Israel. Escucha, Israel, así dice Deuteronomio 6, el versículo 4. Y allí mismo agrega: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así dice el texto. E inmediatamente agrega en el versículo 6: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Así dice el versículo 7 de Deuteronomio 6.
Un padre no puede imponerle a sus hijos la fe ni tampoco el amor a Dios, pero puede inspirar ese amor por Dios. El papel de los papás en la cultura hebrea era sumamente importante para inculcar en los hijos y en la esposa el amor por Dios. Y debe seguir siéndolo, por supuesto, hasta el día de hoy. Si nuestro papel como papás fracasa en esto, habrá fracasado en su tarea más importante, créamelo, habrá fracasado en su tarea más importante. A los hijos se les inspira mediante dos vías, el ejemplo personal y el diálogo. Y quiero insistir en el ejemplo, en este papel de los papás, y tratándose del consejo a pastores, el apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 5:3 lo siguiente, dice, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. El amor a Dios y la fe no se imponen con tiranía. Me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Guíenlos con su buen ejemplo. El amor a Dios se modela. Uno es un guía espiritual, inspirando el amor de Dios mediante su ejemplo personal. Papá, ¿quieres que tus hijos amen a Dios? Ámalo tú. No es automático, pero por lo general es la condición necesaria para que un hijo llegue a amar a Dios bien. Y también el amor se inspira mediante el diálogo, que fue el segundo aspecto que señalé. En Deuteronomio 6 se aconseja que repite acerca del amor, habla del amor a Dios en tus conversaciones con tus hijos, cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, conversación permanente. He visto a muchos padres de familias que se ufanan de que conversan mucho o muy amigablemente con sus hijos. Yo creo que no se trata de cuánto tiempo usted le dedica a conversar. La pregunta es, ¿de qué conversas con tus hijos? ¿Cuánto de lo que conversas con ellos les está ayudando a amar más a Dios? ¿Cuánto? Un guía espiritual en la fe cristiana es aquel que se acerca a otros, por supuesto, con el propósito de llevarlos al amor al Señor. De lo que se trata no es de que simplemente los lleves hacia una dirección, sino que los lleves en la dirección correcta. Y lo que no apunta hacia el amor de Dios, pues no apunta a la más esencial dirección de la vida. Si como padre te preguntas ocasionalmente, ¿estaré siendo un buen padre para mis hijos? Todos los padres nos preguntamos eso en algún momento. Si los estás ayudando a amar cada día más al Señor, entonces puedes calificarte positivamente, porque estás contribuyendo a eso. Los hijos que aman a Dios aman a sus padres. Ninguna herencia superará este legado en el corazón de los hijos y tienes que saberlo. Tu tarea es guiar a tu familia para que ame al Señor, para que tenga una relación mucho más estrecha y amorosa con Dios. Y eso es una tarea que se inspira, vuelvo a decir, mediante el ejemplo y mediante el diálogo. Así que, primer aspecto en esta tarea de guiar a tu familia. Y vamos entonces al segundo aspecto. Debe ser un guía que educa a sus hijos. Un buen guía espiritual es aquel que es un formador de personas y no solo un proveedor de información. Destaco para ustedes el texto que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, versículo 1 al 4, donde el apóstol Pablo instruye a la familia y dice, comenzando por los hijos, versículo 1, hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y en el versículo 3 dice, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Ustedes los padres no exasperen a sus hijos, dice el texto en el versículo 4, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Clarito, ¿no es cierto? Y también aclaro que esta tarea corresponde, por supuesto, a ambos padres, porque Pablo habla ahí en plural, ustedes los padres. Pero me enfoco particularmente en el papel del papá, porque es notorio que en la cultura hebrea y judía, esa tarea de educar a los hijos correspondía principalmente al padre de familia. Lo que es puesto en evidencia, por ejemplo, en Proverbios 4:4, cuando dice, mi padre me enseñaba y me decía, guarda mis razones en tu corazón, cumple mis mandamientos y vivirás. Así lo recuerda el proverbista.
Todo buen padre es un buen instructor. ¿Acaso no es eso de lo que habla el proverbista cuando dice instruye al niño en su carrera para que cuando sea grande no se aparte? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, pues esa es la tarea del padre, la de instruir. Existen padres que son sofocantes, quieren tanto éxito intelectual en sus hijos que los terminan embotando. Y yo no estoy hablando de eso. Veo con bastante tendencia también a los padres ocupados de que sus hijos sean educados en los centros privados, invierten grandes cantidades de dinero para que sus hijos tengan la mejor escolaridad, pero están motivados por una idea del conocimiento escolar de que eso les dará éxito. Hay algo de verdad en ello, pero lo más importante es formar en nuestros hijos algo más allá de la formación intelectual, es la formación para la vida. Nuestra tarea como padres debe ocuparse en acciones formativas que incluyan aspectos muy importantes, y menciono algunos. Por ejemplo, papá, enséñale a tus hijos a hablar y a escuchar. No les grites. Tu voz, querido varón, posee un talento espiritual de gran importancia. La voz de papá genera un respeto, esencialmente cuando es una voz serena y firme. Enseña a tus hijos a hablar, a usar un lenguaje respetuoso, cortés, aplomado. Cuando ellos sean viejos, serán sabios. Enseña a tus hijos a escuchar. Hay más talento espiritual en escuchar que en hablar. Escuchar no es simplemente oír, es atender y mostrarse receptivo y comprensivo. Y eso es de una enorme importancia para la vida. Segunda cosa que puedes hacer para educar a tus hijos, forja identidad en tus hijos. Lo que de ellos digas los forjará en su carácter. Tus palabras son sentencias a los hijos de lo que ellos llegarán a ser. Enséñales a avergonzarse de lo injusto y de lo cruel, y a no avergonzarse de su fe. Líbralos de ser estimulados a la hipocresía social que es tan común. Los hijos aprenden la hipocresía de sus padres. Tercero, modélales sobre las actitudes adecuadas ante los demás. La tolerancia, la justicia, la solidaridad, la humildad son actitudes que se aprenden por modelaje. Que un hijo te vea disculparse cuando te equivocas, eso no te hace más débil, lo hace a él más noble. Dales ejemplo de cómo deben reaccionar cuando se sienten presionados. Que tu hijo te vea buscar el rostro de Dios en sus dificultades. Solo eso forjará una huella igual en su propio corazón. Cuarto, establece hábitos necesarios y sanos. Eso es tu tarea, papá. Los hábitos de cortesía son tareas de los papás. Los hábitos de higiene, los hábitos de lectura, los hábitos de estudio, los hábitos de socialización. Todos son hábitos que un buen guía espiritual sabrá imprimir al carácter y a la disciplina de sus hijos. Igual con la oración, igual con el estudio de la palabra, igual con el servicio al prójimo. Esas cosas los enseña un papá. Otro más, dibuja el sentido de la verdadera amistad en el corazón de tus hijos. Un hijo difícilmente elegirá un mal amigo cuando ha tenido en su padre un gran amigo. No idealices el concepto de amistad en ellos, por supuesto. Enséñales que aunque la amistad implica lealtad, también implica disculpar errores de los amigos. Existen estudios que indican que los hijos de padres controladores y padres deprimidos se vuelven inseguros con sus propios amigos cuando son más adultos. Fomenta las buenas amistades y ayuda a tus hijos a confrontar para sí mismos las amistades que intentan establecer. Ayúdales, pero no les impongas la amistad de nadie. Además, en sexto lugar, trabaja con los problemas de comportamiento. No te hagas de la vista gorda, no dejes para otro día lo que debe ser corregido hoy. Y hazlo con sabiduría, hazlo con amor, hazlo pensar y decidir con criterios. No propicies ninguna ruta que pueda llevar a un hijo tuyo a la adicción. No intentes, por pasar como modelo de padre, dejar que tus hijos decidan por la libre. Ayúdales a ver las opciones y a saber tomar decisiones cuando se encuentran con caminos disyuntivos. Ayuda además a que tus hijos asuman responsabilidades. Esto es una tarea importantísima. La casa es de todos. Cuando una mamá dice, ¿me podrían ayudar?, está diciendo que la casa y las cosas fueran como cosa suya y los demás le ayudamos. Y no, fíjese que mi esposa me enseñó a que uno no ayuda en casa, que uno es parte de la casa y tiene responsabilidades. Y hay que ayudar a los hijos a que visualicen el nido como el ámbito de todos, y por lo tanto las tareas deben ser hechas de manera compartida. Un papel importante del varón. Otro más, inspira el amor y el respeto por los demás. Que nunca tus hijos te pongan a elegir, eso sí, entre
entre ellos y tu madre. Un padre debe tener claro que el amor por su esposa es columna vertebral de la familia. Sabemos que crear parcialismo siempre provoca grandes problemas. Si ustedes tienen allí el caso de Isaac y Rebeca con Esaú y Jacob, creó grandes problemas. Ama a tu esposa de tal manera que tus hijos anhelen un esposo como tú, o por lo menos tus hijas, y que tus hijos amen el llegar a ser esposos como tú eres. A los hijos, eso sí, debo decirles esto. En Proverbios 4:1 dice: hijos, escuchen las enseñanzas de su padre, presten atención y adquieran entendimiento. A lo largo de mis años he ido comprobando que lo que en algún momento de mi adolescencia yo consideré anticuado y conservador de mi padre, ahora me resulta ser algo muy sabio. Y así es la vida. Así es la vida. Es tu tarea, papá, como guía espiritual, educar a tus hijos para la vida. Y esto no puede ser hecho ni en una universidad, ni en un instituto, ni el padre de al lado puede hacerlo por ti. Es tu tarea educar espiritualmente, socialmente, moralmente, en las relaciones, educar a tus hijos para la vida. Eso lo hace un guía espiritual y eso es un papel importante que debes de tener siempre muy en tu mente y debes desarrollar con mucha sabiduría de parte de Dios. Además, un padre es un guía espiritual que protege su hogar. Sin duda que una de las tareas más importantes del pastor de un rebaño de ovejas es su misión de protegerlas del peligro y del mal. Jesús, hablando de sí mismo como el pastor del rebaño de Dios, dice que su disposición es hasta dar la vida por las ovejas. Así decía Jesús en Juan 10:11. En comparación con los pastores, por supuesto, que eran contratados por los dueños de los rebaños, que cuando estos contratados, veían que el lobo venía, ellos salían huyendo porque las ovejas no eran de él. Así que, obviamente, estamos hablando de apechugar algo que uno sabe que tiene un gran valor porque uno lo tiene como propio. Los hijos necesitan crecer sabiendo que tienen un padre que protege sus vidas. Y un buen guía espiritual se ocupará de que su familia sea protegida espiritualmente, tanto como en otras áreas de la vida, como la seguridad física, por ejemplo. Llama mi atención las palabras del profeta Jeremías en el capítulo 10, versículo 21, cuando afirma que los pastores les falta inteligencia, dice. No buscan al Señor, por eso no prosperan. Y oiga lo que dice: y todo su ganado se ha esparcido. Luego en el versículo 1 del capítulo 23 de Jeremías dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño. Palabra del Señor dice allí. Papá, como buen guía espiritual debes cuidar la vida espiritual de tu familia. Debes ocuparte de saber y de corregir aquello que está penetrando a tu casa en cuanto, por ejemplo, pornografía, influencias satanistas, filosofías ateas, pensamientos liberales, relativismos morales, tendencias materialistas y consumistas. Un buen guía espiritual es un padre celoso de lo que consume su familia en todos los niveles y no solamente lo que se pone en un plato en la mesa. ¿Qué cosa? Tan buen guerrero que fue el rey David, pero qué descuidado fue con la seguridad espiritual de sus hijos. Incluso un hijo suyo violó a una hija de David, a una media hermana, ambos de distintas madres. Otro hijo se rebeló en armas contra David y además, pese a toda la sabiduría del corazón de Salomón, este muchacho, cuando fue adulto, se envolvió en la idolatría y en la liviandad moral. Podría sucederte que tengas a tu familia bajo sistemas de seguridad social, económica y que vivas en una casa sensible a alarmas, pero podrías estar descuidando la vida espiritual de tu familia. ¿Qué estás realmente haciendo por la seguridad espiritual de los tuyos? ¿Qué estás haciendo realmente por la seguridad espiritual de los tuyos? Pregunta importantísima. ¿Cómo? Seguramente estarás de acuerdo, querido papá, a todos nos llega lo que el apóstol Pablo llamó el día malo y a tus hijos les llegará. Así dice Efesios 6:13. Y cuando ese día llega, es esencial estar cubiertos por la armadura de Dios. Permítame parafrasear un poquito el verso 18 de Efesios 6, que dice allí: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Manténganse atentos siempre orando por todo, y aquí viene la paráfrasis, por todos los de su casa. Sin duda que el miembro de la casa que más debe estar en oración es el papá, porque es el vigilante espiritual de su hogar.
El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, tratando el tema de la misión de los pastores con la grey, agrega en los versos 8 y 9 unas palabras que debieran ser también para los padres de familia. Dice, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar, pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Papá, no seas incauto creyendo que el diablo se ocupa de los hijos de los demás padres, de los hijos de tus vecinos, pero de los tuyos no. El diablo quiere derribar a tus hijos. Lamentablemente es así, pero es real. Debes ser vigilante por la vida espiritual de tu esposa y de cada uno de tus hijos. ¿Qué tipo de juegos usan? ¿Qué consumen en televisión o en videos? ¿Con quiénes chatean? ¿De qué tratan sus conversaciones? ¿Qué les atemoriza? ¿Cómo están siendo confundidos? ¿Y cuál es el verdadero temor que ellos tienen del Señor? Todo eso debes vigilarlo. Y claro, si no aprecias bien tu vida espiritual, no vas a apreciar la vida espiritual de los demás. No les puedes imponer tu fe ni tu amor por Dios, pero puedes proteger a tus hijos de poner su confianza en otras cosas y protegerles de no llegar a amar lo que es indebido. Eso lo puedes hacer. La Biblia es como un espejo de vida. Allí tenemos al sumo sacerdote Elí. Él fue el promotor y precursor del vidente Samuel, del sacerdote y caudillo de Israel, el gran profeta Samuel. El gran profeta Samuel pues tuvo a este hombre, Elí, como su figura. Y Elí forjó en él pues muchas cualidades. Pero dice 1 Samuel 2:12 que los hijos de Elí eran unos malvados y no reconocían la autoridad del Señor. Es decir, descuidó los suyos. Hemos perdido todo cuando nuestros hijos llegan a grandes y no reconocen la autoridad del Señor. Basta con verlos en desobediencia ahora mismo para entender cuán lejos podrían estar tus hijos del Señor. Cada vez más los padres se van volviendo moralmente permisivos. A muchos hoy les indica prácticamente nada el que sus hijas no sean vírgenes o que no lleguen vírgenes a su matrimonio o que sus hijos no lleguen castos. Los propios errores de los padres en su juventud los colocan en una posición de impotencia frente a sus hijos. Y allí tenemos el resultado. ¿Cuál es? Una sociedad que cada vez es más promiscua, entregada al relativismo moral y que llama normal a lo que es pecaminoso. Para muchos chicos, la Biblia vale el valor real y vivido de lo que sus padres viven de esa Biblia. Lamentablemente la tendencia de los padres es a tener muy poca vida devocional propia y sus hijos crecen pensando que su padre es simplemente un conocedor pero no un sabio. A los chicos que nacieron entre 1994 y el 2010 se les conoce hoy como la generación Z. Son la generación nacida en pleno auge de las redes sociales. Son esclavos de la computación y de los videojuegos, capaces de utilizar múltiples dispositivos a la vez. La generación Z no solo hace uso de los dispositivos, sino que hacen uso de la información que les dan los dispositivos, de tal manera que se han dejado moldear en carácter, en inclinaciones y posiciones por la información que les viene de los aparatos. Son chicos más autosuficientes y autodidactas, por lo tanto ocupan menos de sus padres, lo cual para muchos padres resulta una posición cómoda. Los chicos de la generación Z tienen su propio lenguaje, de tal manera que sus padres poco entienden al respecto de lo que son las conversaciones entre ellos. Su sexualidad es mucho más abierta, considerando que lo normal es romper con todo lo que parezca ser un tabú para ellos. ¿Saben que solo el 66% de la generación Z se identifica con ser exclusivamente heterosexual? Así es. De manera positiva, eso sí, son chicos con mayor activismo social y en la labor, en su tarea, en su inclinación, en sus trabajos, tienden a ser personas que prefieren los horarios flexibles y mejor si es el sistema de teletrabajo. Y ahora pensemos en la generación alfa, los nacidos después del 2010, nativos digitales puros. Son los hijos de los millennials. Son determinantes en cuanto a que consumen
todo, y la familia lo que consume pasa por ellos. El biberón y el internet es casi para ellos lo mismo. Prefieren aprender por sus propios medios digitales y consideran poco competitivo el criterio de sus padres. Eligen ellos mismos conocer lo que es bueno y lo que es malo. A ellos les moldean los youtubers en cuanto a comportamientos y pautas de consumo más que sus propios papás. Todo esto debe decirle algo a los padres. Les debe indicar que su papel de guías espirituales es hoy mucho más delicado que cualquier otra generación que haya existido, y que no saldrán victoriosos si ellos, los papás, especialmente el varón, no tienen una profunda dependencia del Señor. Necesitan del consejo y de la guía del Espíritu Santo, y eso no se consigue con una vida apenas religiosa. Si amas verdaderamente a tu hijita o a tu hijito, debes comprender que nadie hará la vigilancia espiritual que te toca a ti hacerlo. Así que un guía espiritual, un papá que es un guía espiritual, vela por la seguridad espiritual de su familia. Estos elementos que estoy señalando son esenciales cuando se requiere ser un papá a cabal, carta de lo que dice el Señor que debe ser. Así que espero que esto esté bendiciendo su vida. Y que esta palabra esté confrontándole. ¿Estoy siendo el papá que debo ser para mis hijos? ¿Estoy teniendo estas 3 guías, por lo menos esas 3 tareas en mi guía, en mi tarea de guiarles espiritualmente, de guiarles, de educarles y de proteger sus vidas? Yo espero que usted se esté cuestionando esto y que en un día como hoy usted lo tome muy, pero muy en serio. De verdad. Papá, sé que necesitas ahora mismo hablar con tu Dios. Necesitas comenzar por reconocer con humildad que has tenido la tendencia a ser negligente como guía espiritual de tu familia. Necesitas nutrirte de sabiduría espiritual para guiar a tus hijos y a tu esposa. Necesitas concentrarte en tu papel de un padre que no solo es responsable, sino que está en la primera línea en todo lo que se refiere al crecimiento espiritual de los tuyos. Necesitas darle un giro a tu manera de ejercer tu paternidad con los tuyos, teniendo al Padre Dios como tu modelo. Imita al Padre. ¿Recuerda la oración cantada de Dani Berríos? Señor, decía el cantante, yo quiero ser como tú, porque Él, refiriéndose a su hijo, quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo de que sus ojitos puedan ver ese ejemplo. La canción dice también, admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien, las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda, solo no voy a poder. Un mejoramiento de tu paternidad podría venir sobre ti como consecuencia de que tengas en primer lugar un reconocimiento de que debes aprender y mejorar lo que ya estás haciendo, debes aprender y mejorarlo sustancialmente. La canción dice, refiriéndose al hijito, porque él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Es que importante. La mejor comprensión que un hijo puede alcanzar acerca de lo que es Dios el Padre es que reflejes en tu paternidad a Dios el Padre, porque es la forma en que Él va a aprender a ser también un buen papá. Así que claro que te felicitamos en este día conmemorativo, papito, pero también te desafiamos a que asumas ante tu esposa y ante tu familia el decidirte a ser un verdadero guía espiritual, el decidirte a ser el guía que tu familia necesita, a dejar la posición simplemente de decir, es que estoy cansado, es que vengo fatigado, es que yo me encargo de las tareas de la oficina o de mi trabajo para traer provisión a la casa. No basta traer comida. Tienes que vivir cuidando los tuyos, educando los tuyos. Tienes que vivir alimentando y modelando para ellos cada día. Así que seguro que estás listo para hacer una oración de reconocimiento delante de Dios en esta hora. Y le invito a que ores conmigo en esta dirección. Padre, tengo que aprender tanto de ti y tengo que comenzar por reconocer que no he tenido todo el cuidado que tú esperas que yo tenga acerca de mi paternidad. Hoy, Señor, quiero hacer un compromiso ante el cielo y ante mi familia de que voy a ser un padre más cabal, un padre más semejante a ti, oh Dios y Padre mío. Quiero, Señor, ser un padre que sea un verdadero guía espiritual, una persona que inspira con su ejemplo y con su diálogo, con su manera de ser. Quiero ser padre
una persona, Señor, que pueda culminar el tiempo de mi vida diciendo, hice lo mejor por mi propia casa, que es mi más importante tesoro en esta tierra. Así que, Señor, reconozco mi falencia y mis carencias y te pido, Señor, que me des una oportunidad de comenzar a ejercer en mi casa la autoridad espiritual que tú has puesto, pues soy pastor de este pequeño rebaño en el que tú me has colocado. Así estoy pidiendo, Señor, tu sabiduría, al Espíritu Santo su dirección, y pido, Señor, la oportunidad de mejorar todo lo que estoy haciendo con mi familia, incluyendo una gran fortaleza espiritual en lo que hago. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que Dios esté bendiciendo su vida y hablando a su corazón como lo hace al mío. Y espero que la bendición de Dios esté en sus decisiones de esta mañana, de verdad. Ahora quiero guiarles a nuestra bendición pastoral que pongo en pantalla para que podamos leerla todos juntos, por supuesto. Que es mi deseo que esta sea una bendición para su vida en esta semana.